Imagina despertar en una mañana que huele a humo y metales, abrir la puerta de tu choza y ver, al final de la calle, la sombra de alguien que dobla la altura de 2 hombres. Sus pasos hunden la tierra. Los mercados se callan cuando pasa. Las risas se apagan. Ese era el mundo en el que vivían muchos antes del diluvio. Así vivían los humanos entre los Nefilim antes del diluvio, bajo la sombra de gigantes que no eran solo una leyenda, sino una realidad que cambió para siempre la forma en que la humanidad se relacionaba con Dios, con la naturaleza y consigo misma. La Escritura lo insinúa y las tradiciones lo amplían, diríamos al empezar. Génesis presenta una línea breve pero inquietante. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Aquellos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Génesis 6:4. Esas pocas palabras, pronunciadas en un relato que en su núcleo habla de la corrupción generalizada de la humanidad, han generado preguntas durante siglos. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Qué significa Nefilim? ¿Cómo era de verdad la vida cotidiana cuando gigantes y hombres convivían? Antes de profundizar, aclaremos 2 cosas fundamentales. Primero, la Biblia es nuestra ancla. Las frases que acabo de citar forman parte del canon y no deben confundirse con opiniones. Segundo, existen textos antiguos, entre ellos el llamado Libro de Enoc, que desarrollan la historia de los vigilantes y los Nefilim con detalles que la escritura canónica no registra. El Libro de Enoc es un escrito judío antiguo que ha influido en cómo algunas comunidades interpretaron Génesis, pero no es parte del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones. Lo presentaremos como tradición antigua útil para contextualizar, no como norma doctrinal. Antes de seguir, dime una palabra en los comentarios que exprese lo que sientes al imaginar esa sombra al final de la calle. Quédate conmigo. Lo que pasó entonces tiene ecos inquietantes en nuestro presente, y la historia que vamos a recorrer explica por qué. ¿Qué nos dice el texto? Empecemos por el vocabulario. La palabra Nefilim proviene del hebreo nefel, caer, a menudo interpretada como los caídos, aunque el sentido exacto sigue siendo debatido entre eruditos. Los hijos de Dios, Benei Ha Elohim, se contrastan en el mismo versículo con las hijas de los hombres, lo que sugiere un cruce de 2 realidades distintas. Hay 2 líneas de interpretación mayores, una que ve en los hijos de Dios a hombres de linaje piadoso o a la nobleza humana, y otra más antigua y sostenida por tradiciones como la de Enoc, que identifica a esos hijos de Dios con seres angélicos, vigilantes, que descendieron y se mezclaron con mujeres humanas, dando origen a híbridos conocidos como Nefilim. Aquí no pretendemos imponer una solución definitiva. Lo que sí debemos ver con claridad es la gravedad que el texto atribuye a aquel cruce. No es un detalle menor, es la primera pista de una corrupción que seguirá expandiéndose. Génesis, en su narrativa inmediata, conecta esa unión con una consecuencia moral y cósmica. La tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. Génesis 6:11. En pocos versos, el relato pasa de describir una anomalía social a presentar una crisis que afecta la relación entre el Creador y su creación. Es necesario entender que en la visión bíblica, lo que ocurre entre cielo y tierra, entre seres espirituales y humanos, puede tener efectos reales en la estructura social, en la religión, en la familia y en la ética de una comunidad. Ahora, pongamos textura a esa escena. No hablo de mitos inofensivos, sino de una vida cotidiana modelada por la presencia de poderosos híbridos.
Imagina ciudades donde los palacios no son para humanos corrientes, sino para clanes de gigantes, donde la ley no es la de la comunidad, sino la impuesta por quienes, por su tamaño y por su ascendencia, se consideran por encima de la norma. En tales lugares, el trabajo del día a día para un campesino o artesano ya no es solo ganarse el pan, es pagar tributo, cumplir con privilegios forzados y muchas veces entregarse a prácticas que humillan la dignidad humana. La economía bajo los Nefilim se organizaba, según las tradiciones que amplifican el texto bíblico, en torno a su interés. Monumentos que ensalzaban a los poderosos, trabajos monumentales de fortificación y ornato, y una redistribución forzada de recursos. Los relatos extrabíblicos sugieren que los gigantes reclamaban posesiones y ofrendas, y que la mano de obra humana era explotada. No estoy describiendo una metáfora refinada. Imagina que el obrero que construye una estatua destinada a un señor gigante lo hace sabiendo que su propio hijo podría ser tomado como siervo, o peor, que su mujer y su hija serán vistas como bienes de consumo por parte de la élite. La religión sufrió una distorsión profunda. En generaciones donde el vínculo entre el cielo y la tierra se vuelve literal y pervertido, la adoración se confunde. Las tradiciones antiguas describen cultos que veneraban a los progenitores angelicales como deidades o intermediarios obligatorios. En ciudades marcadas por la presencia de los Nefilim, altares y prácticas rituales se erigieron no para honrar al Dios de la creación, sino para consagrar el poder de esos seres, sacrificios, ritos sexuales ritualizados y la adopción de astrología y prácticas esotéricas que prometían favor o descendencia. Esto explica por qué Génesis habla de una humanidad que había corrompido toda intención de vida en la tierra. La relación con lo sagrado quedó distorsionada por intermediarios que habían roto el orden creado. Midiendo la degradación moral, el texto es implacable. Génesis 6:12 dice: «Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Aquí no se habla solo de una élite perversa, sino de una infección moral que se había extendido. Cuando el poder se concentra en pocos que se creen superiores por nacimiento o por pacto con seres superiores, las instituciones que sostienen la dignidad humana, familia, ley, justicia, se descomponen. La violencia se vuelve estructural. El mundo se convierte no solo en un lugar de miedo ante gigantes, sino en un panorama donde el ser humano es tratado como recurso. Junto a la explotación, la tradición describe saberes peligrosos transmitidos por los vigilantes. El libro de Enoc, repito, texto extracanónico que refleja una tradición judía antigua, nombra a ciertos líderes angelicales: Semjasa o Semiasa, Azazel, Armaros, Baraquel y otros. Según esa obra, estos vigilantes enseñaron a la humanidad artes que antes eran desconocidas: metalurgia, cosmología aplicada, hechicería, el uso de cosméticos y formas de seducción, y técnicas que manipulaban cuerpos y espíritus. Debemos tratar esto con cautela hermenéutica, no adoptar la narrativa de Enoc como dogma, pero tampoco descartarla como irrelevante. Como testimonio cultural, ayuda a explicar cómo comunidades antiguas percibieron la relación entre conocimiento, poder y corrupción. ¿Qué costo tenía ese conocimiento? La respuesta es más profunda que la mera alteración tecnológica. Cuando la sabiduría, sea técnica o espiritual, se transmite sin límites éticos, produce narcisismo colectivo. Enseñar a forjar metales para armas sin enseñar soberanía del bien es fomentar guerras. Enseñar astronómica para adivinación sin integrar reverencia hacia el Creador es abrir puertas a la idolatría. Algunas tradiciones narran que, con esas enseñanzas, los Nefilim y sus aliados introdujeron prácticas que deshumanizaban:
violencia ritual, abusos sexuales sistemáticos e incluso relatos escabrosos como antropofagia o matanzas rituales. Estas narraciones extrabíblicas no forman parte del relato canónico, pero sirven como espejo para entender hasta dónde la corrupción pudo llegar en la imaginación colectiva de pueblos que vivieron o heredaron memorias traumáticas. Las víctimas, sobre todo mujeres y niños, ocupan el lugar central de este sufrimiento. Es vital que, al describir esto, mantengamos empatía pastoral. Estas historias no son instrumentos para alimentar el morbo, sino advertencias sobre la fragilidad del orden social cuando el orgullo y la impunidad gozan de patente. La Escritura, al hablar de toda carne corrompida, incluye a quienes resistían en silencio, a los inocentes que clamaron y a los que, como Noé, permanecieron en fidelidad. Hablemos de Noé. El texto bíblico lo presenta con términos que marcan contraste. Génesis 6:9 dice: Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Noé anduvo con Dios. La palabra hebrea traducida como perfecto es tamim, término que connota integridad o ser sin mancha, dentro de su contexto familiar y social. No se trata de un inocentismo naif o de ausencia total de pecado. Más bien, anuncia a una persona cuya línea, su linaje y su integridad familiar permanecía reconocible frente a la corrupción general. Noé no es un salvador autónomo, su papel es el de remanente, el de quien preserva la continuidad del plan divino. La imagen de Noé trabajando para construir un arca en medio de incredulidad pública es poderosa. Piensa en la escena. Un hombre dedicando años a calafatear tablas, a medir espacios, a recibir burlas de una sociedad que ha elevado a sus opresores. El arca se convierte así en símbolo de obediencia, de resistencia pacífica y de protección divina. No es un refugio mágico que anula la responsabilidad, es un signo del cuidado de Dios por aquellos que responden con fe. Génesis 6:13 registra la palabra divina: He aquí que yo voy a destruir a los que he creado. Aquí conviene hacer una aclaración teológica. Cuando la Escritura usa imágenes como arrepentirse o decidir destruir, frecuentemente emplea lenguaje antropomórfico para comunicar la seriedad del juicio desde una perspectiva humana. No implica que Dios ignore el futuro. Expresa de manera accesible su justa respuesta ante una corrupción que amenaza el propósito redentor. El juicio, en la narrativa bíblica, es una forma de corrección y preservación del bien mayor, la línea por la cual vendrá la promesa de redención. Volvamos a cómo vivían los humanos. Además de la opresión económica y la idolatría, existía una sexualidad desordenada. La mezcla entre seres celestiales y mujeres humanas, tal como la narración y las tradiciones la describen, produjo prácticas de relación que no respetaban límites ni dignidad. El resultado fue un tejido social deshilachado, familias rotas, matrimonios convertidos en instrumentos de prestigio o venganza, y niños que crecían sin referentes seguros. ¿Qué puede surgir de sociedades que han normalizado la violencia y la explotación sexual? Ciclos intergeneracionales de daño. Para entender la gravedad que el texto atribuye a esos días, hay que imaginar una cultura donde la palabra consentimiento ha sido erosionada por la lógica del poder. Al describir estos rasgos, mantenemos la distinción entre lo que la Biblia relata directamente y lo que las tradiciones amplían. Génesis 6 nos ofrece las claves: unión entre hijos de Dios y hijas de los hombres, nombres como Nefilim, y la constatación de la violencia y la corrupción. El libro de Enoc añade nombres y escenas que hacen más gráfica la narrativa. Ambas fuentes, cuando se leen con responsabilidad, señalan hacia una conclusión teológica unívoca, la mezcla de lo creado con lo que no debe mezclarse.
Cuando se hace sin temor a Dios, produce desorden y conduce al juicio. En las ciudades dominadas por los gigantes, la tecnología, entendida como saber aplicado, fue doble filo. Algunas invenciones que podrían haberse usado para aliviar la carga humana se convirtieron en instrumentos de opresión. Desde la metalurgia que fabrica armas hasta conocimientos sobre cuerpos que se usan para placer y daño, la transmisión de saberes sin ética fue dañina. Es una lección que resuena hoy. El conocimiento no es neutral. Puede ser liberador o destructor según el corazón que lo posea. En el mundo antediluviano, la arrogancia de aquellos que querían ser como Dios se manifestó en pretensiones de dominio absoluto sobre la vida y la muerte, y en la manipulación de lo que debería haber permanecido sagrado. La presencia de Nefilim también alteró las formas de justicia. En sistemas donde el juez es el más fuerte físicamente o el más allegado a poderes espirituales oscuros, la equidad desaparece. Si la resolución de controversias depende del capricho de un gigante o de quien lo respalda, el débil queda sin tutela. Esto explica la expansión de la violencia en el relato. No es solo que los Nefilim fueran violentos, sino que su existencia reconfiguró las estructuras que, originalmente, disciplinaban el comportamiento humano. Quiero detenerme un momento en una paradoja. La humanidad, dotada por Dios de creatividad y autoridad sobre la creación, fue precisamente castigada por abusar de ese don. El juicio, entonces, no es un arrebato despótico, sino respuesta a un abuso masivo que amenaza la promesa de futuro. Si la línea que debía traer al Mesías estaba en peligro, como interpreta la tradición cristiana, el acto de juicio tiene un propósito restaurador. Esta lectura coloca el diluvio no solo como catástrofe, sino como intervención providencial para preservar el plan redentor. En ese contexto, algunas preguntas surgen y necesitan ser atendidas con honestidad. ¿Qué papel jugaron exactamente los Nefilim en alterar la sangre o el linaje humano? ¿Hubo una contaminación genética literal? Aquí debemos ser cautos. Afirmar científicamente que hubo una alteración del ADN por intervención angelical sería ir más allá de lo que la evidencia textual permite. Podemos decir que, teológicamente y en términos narrativos, la presencia de los Nefilim implicó una ruptura en el orden humano y sagrado, que la tradición antigua describe efectos duraderos, y que la Biblia observa ecos de gigantes en generaciones posteriores. Véase la mención de gigantes entre los cananeos en Números 13 y las figuras de Og y Goliat. Pero siempre marcando la línea, la idea de contaminación genética se mantiene como una interpretación teológica o una metáfora poderosa, no como conclusión científica. Es necesario mencionar cómo, tras el diluvio, la historia de la humanidad retoma ciertos ecos. Nombres como Og, rey de Basán, o Goliat, gigante filisteo que enfrenta a David, aparecen como sombras de aquella era. Véase Números 13, 1 Samuel 17. ¿Son estos restos evidencia de supervivientes físicos de la antediluviana estirpe de gigantes o manifestaciones de violencia heredada y de la persistencia de espíritus rebeldes? Las respuestas oscilan entre interpretaciones literales y metafóricas según la tradición. Lo cierto es que la narrativa bíblica y las memorias culturales no dejan que el tema se cierre con el diluvio. Algo de la historia reverbera después. Volviendo al momento presente del relato, Noé recibe instrucciones divinas para construir el arca. La escena se vuelve casi cinematográfica. Clavos, tablas, el olor a resina, la mirada escéptica de los vecinos que, acostumbrados a la ley del más fuerte, no comprenden la lógica de una nave que responde a una palabra divina. Mientras Noé y su familia trabajan, la corrupción moral sigue su curso en la sociedad. Matrimonios destruidos, rituales, culto a lo terreno. Pero dentro del arca en construcción,
se vislumbra una línea de continuidad, una concreción de la promesa. En ese cuerpo de madera, la posibilidad de preservar no solo vidas, sino la historia por la que vendría la redención. Aquí la tensión se hace palpable. La fe de Noé contrasta con la incredulidad colectiva. La obediencia contrasta con la soberbia de quienes se sienten intocables. El relato, incluso en su brevedad en Génesis, acompaña al lector a sentir esa tensión. Por un lado, el sonido de los gigantes que se pasean por la planicie. Por otro, el martillar persistente de manos que responden a un llamado más alto. En medio de esa dualidad, la pregunta que quedó flotando en el aire desde el principio vuelve con fuerza. ¿Qué significa elegir estar en el arca cuando la cultura entera celebra la impunidad y la deificación del poder? No podemos cerrar este capítulo sin atender a una advertencia que el propio Jesús dejó sobre la persistencia de aquellos días. En el Nuevo Testamento, Él compara los días de Noé con los tiempos del Hijo del Hombre. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Esa comparación no pretende inocular pánico, sino urgencia. Así como hubo una normalización del mal que llevó a un juicio, también existe la posibilidad de que la humanidad, en su confianza en poder terrenal o en tecnologías desbocadas, repita patrones de autosuficiencia que separan del Señor. Es un llamado a discernir, reconocer las sombras que siempre vuelven y elegir, como Noé, la fidelidad. He hablado hasta aquí de vocabulario, de tradiciones, de economía, de religión y de familia bajo los Nefilim. He intentado separar con cuidado lo que la Escritura afirma directamente de lo que las tradiciones antiguas desarrollan, y de lo que son interpretaciones teológicas válidas pero no científicas. El cuadro que surge no es el de un simple folclore, es el de una civilización arrasada moralmente por una síntesis de poder, conocimiento sin criterio y una religiosidad distorsionada. En ese panorama, la llamada de Dios a preservar una línea humana íntegra no es capricho, sino misericordia providente. Mientras Noé clava la última tablilla de una sección del arca, imagina la escena desde los ojos de un niño que lo observa. El niño ha nacido en un mundo que conoce la sombra de los gigantes. Su madre le cuenta historias de la opresión, pero también le susurra sobre alguien que escucha la voz de Dios. En la mente de ese niño se cruza una imagen: el mar, las aguas, la voz que ordena entrar. La tensión crece. Algo está por romperse en ese mundo, no una idea abstracta, sino el tejido mismo de la sociedad. Y la gran pregunta resuena: cuando la creación responde a la palabra divina, ¿podrá la majestuosidad de la naturaleza detener lo que la humanidad permitió que creciera? Antes de seguir, detengámonos en un punto crucial que no puede pasarse por alto. La narrativa no pretende glorificar a los Nefilim ni alimentar teorías conspirativas sobre órdenes secretas. Su valor está en señalar cómo la arrogancia, la aspiración humana a ser como Dios, corrompe y lleva a la destrucción. Hoy, ese mismo espíritu puede tomar otras formas: la idolatría tecnológica, la búsqueda de poder por medio de la manipulación genética o el intento de crear mejoras humanas sin fundamento ético. No estamos afirmando que la ingeniería actual sea el regreso literal de los Nefilim. Estamos subrayando la semejanza de fondo, una confianza humana que se coloca por encima del temor y la obediencia a Dios. Volvamos a la escena del arca por un instante. Las miradas pasan del escepticismo al temor. Algunos se acercan a burlarse, otros a preguntar con curiosidad. Fue en ese clima que la voz divina se hizo patente y ordenó el cierre de la puerta, un gesto simbólico de separación entre dos órdenes de vida. La imagen es intencionalmente dramática. Por fuera, la ciudad,
los gigantes, la opulencia y la violencia. Por dentro, madera, fe y una promesa que aún no se ha cumplido del todo. Del otro lado de la puerta, la corrupción sigue en su auge. Dentro, la esperanza aguarda. Y sin embargo, la historia no termina con el arca cerrada. Hay ecos, hay consecuencias. Después del diluvio, la humanidad reemprenderá un camino que llevará consigo huellas de lo vivido. Pero ese es un capítulo para desarrollar con calma. Ahora, mientras el arca toma forma y el cielo empieza a oscurecer con señales que algunos interpretan como simples nubes y otros como presagios, la atención se concentra en la decisión que cada persona enfrenta: adherirse a la construcción de un refugio de fe o permanecer en la confianza en los ídolos del mundo. Al sostener esa tensión, vemos que la narrativa bíblica no se contenta con presentar eventos extraordinarios. Nos coloca ante opciones morales concretas. Noé nos recuerda que la fidelidad tiene costos y que el remanente es una expresión de la gracia que se prolonga para la salvación futura. La pregunta para cada oyente es una sola y resonante. ¿Dónde te ubicarías tú si la puerta del arca estuviera delante de ti ahora? Dentro, respondiendo a la voz que llama, o fuera, confiando en fortalezas humanas que parecen invulnerables. Mientras la historia avanza, quedan por contarse detalles que esclarecen el colapso final, las razones del juicio y el modo en que los Nefilim enfrentaron las aguas. Quedan también por explorar las ramificaciones posteriores, la persistencia de gigantes en relatos posteriores, la formación de mitos nacionales y cómo la memoria colectiva usó estos eventos para advertir sobre los peligros del orgullo humano. Pero por ahora, la imagen se centra en la escena íntima. Un hombre justo trabajando contra la marea de la corrupción. Una nave que es tanto refugio como promesa y una cultura que no percibe todavía la gravedad de su situación. Permanece la sensación de que algo decisivo está por ocurrir. Afuera, la tierra cruje bajo el peso de los que se creen invencibles. Adentro se escucha el ritmo monótono del trabajo que prepara la única salida plausible. La naturaleza entera se convierte en testigo y en breve participantes de un juicio que es a la vez catastrófico y redentor. En ese espacio liminal entre la construcción del arca y el primer signo de la respuesta divina, la tensión alcanza un punto que obliga a cada personaje y a cada lector a definirse. Afuera, las planicies resonaron primero con murmullos y luego con un estruendo que no era únicamente de piedra y metal. Era la voz de la naturaleza respondiendo a una decisión divina. Las ventanas de las viviendas crujieron como si supieran que algo mayor que ellas mismas estaba por cambiar. En la ciudad, las antorchas se apagaron por una lluvia que aún no había llegado. Las conversaciones se volvieron susurros. Los que habían vivido creyéndose invulnerables empezaron, por primera vez en mucho tiempo, a sentir temor. Los gigantes, acostumbrados a que sus órdenes se cumplieran sin objeción, se levantaron como sombras colosales para mirar al cielo y preguntar, con su autoridad quebrada, ¿qué estaba ocurriendo? No había en su orgullo preparación alguna para contestar a lo que venía. Génesis mismo lo condensa con palabras que, en su economía literaria, resultan demoledoras. Y miró Jehová la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:12. Un versículo después, la voz divina anuncia el alcance del juicio. He aquí que yo castigaré sobre la tierra a toda carne. Génesis 6:13. Es ese doble movimiento, la constatación de la corrupción y la proclamación de juicio, el que transforma el paisaje humano en campo de prueba. El juicio no es capricho estético, es intervención providente para preservar aquello por lo que la promesa futura tendría que venir.
¿Cómo enfrentaron los Nefilim aquello que ninguna fuerza humana podía detener? Las tradiciones y la imaginación del pueblo nos dibujan escenas dramáticas, gigantes extendiendo sus manos en un intento vano de contener el agua, clanes que suben a las colinas a desafiar a un cielo que se abre, ídolos arrojados al suelo por las primeras gotas. Pero la Escritura ofrece una imagen teológica más radical. El juicio no se dirige solo contra los déspotas. Fue decretado contra una humanidad entera en su estado de corrupción, y sin embargo, a la vez, constituye una puerta para la salvación de un remanente fiel. La narrativa del diluvio es, por ello, doble: devastación y preservación. Las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos, véase Génesis 7:11, describen medios naturales que la Escritura usa para manifestar la soberanía divina sobre lo creado. No es necesario que resolvamos aquí todos los detalles físicos. Lo importante es ver el propósito. El acto restablece el orden creado, rescata la posibilidad de la historia redentora y, en su dinámica, expone la impotencia de toda pretensión que se coloca por encima de la ley de Dios. La escena cinematográfica que imaginamos muestra a los Nefilim, grandes y asustados, frente a un elemento que no obedece a su estatura. Sus fortalezas se vuelven islas que sucumben. Sus estandartes son arrastrados por corrientes que ni su fuerza puede dominar. El agua, en la narrativa bíblica, cumple la función de lenguaje de juicio. Lo que el orgullo construyó para afirmar la invulnerabilidad humana, termina por ser barrido por la autoridad creadora que restablece la equidad moral. Es una lección. La naturaleza, en manos de Dios, no es aliada de la impunidad. Al cierre de la puerta del arca, acto que simboliza separación y protección, se dibuja una frontera que no es meramente física. Dentro están quienes respondieron a la llamada, con fe imperfecta pero real. Fuera, aquellos atados a sistemas de poder que rechazaron la intervención divina. Las voces que antes detentaban poder, ahora gritan sin ser escuchadas. La diferencia no está en el tamaño o en la sangre, sino en la obediencia. Eso es lo que el relato quiere subrayar. La salvación no sigue lógicas de fuerza, sino de alineamiento con la voluntad de Dios. Cuando el agua cubrió la tierra, la mitología y la memoria comenzaron a reconfigurarse. El diluvio no borró todos los recuerdos ni todos los efectos. Dejó cicatrices y, como toda gran convulsión, generó relatos que cruzaron generaciones. En las tradiciones posteriores, algunas preservadas en textos como el Libro de Enoc, otras en relatos de pueblos cercanos, se conservan ecos de gigantes y de batallas que, en el imaginario, explicaban por qué el mundo posterior seguía encontrando restos de propio poderío. El Libro de Enoc, insisto, es fuente extrabíblica valiosa para comprender cómo las comunidades antiguas imaginaron la operación de los vigilantes, pero debe mencionarse siempre como testimonio de una tradición que amplía, no que sustituye, la escritura canónica. Con el tiempo, la memoria bíblica registra que, aunque el diluvio marcó un antes y un después, la manifestación de fuerzas contrarias no desapareció del todo. En momentos posteriores del relato bíblico surgen figuras que parecen recordar la tradición de gigantes. Los espías en Canaán informan haber visto entre los moradores gigantes hijos de Anac y dicen sentirse como langostas ante ellos. Véase Números 13:33. Más tarde, en la confrontación de David con Goliat, se vuelve a topar con una figura de altura extraordinaria, símbolo de una violencia que se inscribe en la historia humana. Sugieren estos textos una supervivencia literal de linajes antediluvianos. Las respuestas son diversas entre comentaristas. Algunos sostienen continuidad física, otros interpretan esos rastros como manifestaciones de violencia y poder heredados culturalmente.
o como símbolos de la persistencia de espíritus de rebelión que se presentan bajo formas corpóreas. Teológicamente, es prudente afirmar que la Escritura registra ecos y repeticiones, pero no nos provee, en detalle, mapas físicos concluyentes de cómo la estirpe pudo persistir. La tradición cristiana también ha especulado sobre la dimensión espiritual de esos ecos. Algunos autores sostienen que los rasgos de la era de los Nefilim reaparecen en forma de influencias espirituales demoníacas que persisten hasta la vida de Jesús y más allá. No es extraño que el Nuevo Testamento, en sus alusiones, nos invite a leer patrones. La presencia del maligno no se reduce a individuos, adopta estructuras y sistemas que corrompen instituciones. Si el relato antiguo muestra cómo la mezcla indebida entre esfera espiritual y humana produce desorden, esa lección atraviesa los tiempos. La contienda por la naturaleza humana y por la estructura social continúa. Miremos ahora el signo profético que Jesús ofrece. Al advertir sobre los días de Noé, Él establece un paralelismo moral. No afirma un esquema literal replicable en todos sus detalles, pero plantea una correlación de principios. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. La comparación apunta a una normalización del pecado y a una confianza desmedida que conduce a la sorpresa ante la intervención divina. En otras palabras, la advertencia es ética y escatológica. Prepara al oyente para discernir cuándo el mundo reacciona como aquellos días, no para construir una cronología exacta de eventos. Esta lectura vigoriza una pregunta contemporánea e inevitable. ¿Qué semejanzas podemos trazar entre aquella era y la nuestra sin caer en sensacionalismos? Es legítimo trazar paralelos de tipo moral y espiritual. La antigua arrogancia que intentó ser como Dios al traspasar límites fue, en su versión antigua, una mezcla perversa de conocimiento y dominio. Hoy, ese mismo impulso puede presentarse en formas nuevas. La búsqueda de mejorar la naturaleza humana a través de la manipulación genética. El transhumanismo que promete intensificar capacidades hasta borrar límites antropológicos. La idolatría por sistemas de inteligencia artificial que prometen conocimiento sin responsabilidad. Ninguna de estas tecnologías debe ser demonizada de forma crítica. La ciencia y la técnica son dones cuando se usan con ética. Pero la advertencia bíblica permanece. El saber sin temor de Dios y sin marco moral puede ser instrumento de deshumanización. No hay que confundir analogía con identidad. Decir que la manipulación genética reviste un riesgo moral evoca la misma pregunta esencial: ¿quién gobierna el uso del saber? Pero afirmar que hoy estamos reviviendo literalmente la mezcla angelical humana sería proclamar certezas que la Escritura no otorga. Mantengamos, por tanto, la distinción. Analogía teológica y advertencia moral por un lado, afirmación histórica científica por otro. La hermenéutica responsable exige que etiquetemos especulaciones como tales. Aquí somos llamados a discernir, no a declarar conspiraciones. La dimensión pastoral de esta reflexión exige que miremos a las víctimas. Las sociedades corroídas por la impunidad no solo degradan códigos, destruyen vidas. En la era antediluviana, tal como la describen las fuentes, las víctimas fueron mujeres, niños y los pobres. Hoy, los avances técnicos que prometen mejoras podrían reproducir patrones que favorecen privilegios y marginan a quienes carecen de recursos o de voz. La ética cristiana nos obliga a actuar por los vulnerables, defender el derecho a una vida digna, preservar la integridad de la familia, cuidar que la ciencia sirva a la persona y no la utilice. Respetar la creación implica poner límites morales al uso del conocimiento. Frente a esto, ¿qué camino propone la fe bíblica? Primeramente, la llamada al arrepentimiento auténtico.
que no es simple remordimiento, sino giro de rumbo. Segundo, la construcción de comunidades que practiquen justicia, que restrinjan el abuso de poder y que ofrezcan protección real a los que son explotados. Tercero, la hospitalidad del mensaje cristiano. El Arca no fue un club de elegidos por razones raciales o genéticas, sino un instrumento de preservación para la continuación de la historia de redención. La promesa mesiánica no se basa en la pureza genética, sino en la fidelidad de Dios y en su decisión de preservarla a través de mediaciones humanas fieles. En la dimensión escatológica, la elección es tajante, estar dentro o fuera. El texto bíblico presiona esa distinción con una tensión que no busca excluir por capricho, sino llamar a la decisión que salva. No se trata de moralejas abstractas, se trata de reconocer si nuestra lealtad está al servicio de la verdad o al servicio de poderes que ensanchan la opresión. La urgencia de este llamado resuena hoy en nuestras elecciones cotidianas. ¿Apoyamos sistemas que priorizan la ganancia sobre la dignidad humana? ¿Defendemos investigaciones sin marcos éticos que protejan a los frágiles? ¿O trabajamos por una ciencia que respete la vida como don? Permitidme ahora señalar 3 aplicaciones prácticas que ayudan a traducir esta reflexión en vida eclesial. Primero, fortalecer la formación ética en comunidades cristianas para que la fe no sea mera nostalgia, sino brújula ante dilemas bioéticos. Segundo, crear redes de protección para víctimas de trata, abuso y explotación, entendiendo que la Iglesia debe ser refugio para los que el mundo utiliza. Tercero, cultivar una espiritualidad de humildad frente al conocimiento, que reconozca límites y que busque la sabiduría que viene de Dios antes que la soberbia del saber sin temor. También es necesario un gesto de esperanza teológica que cierre la tensión. Si el diluvio muestra la capacidad divina para juzgar, la historia bíblica también revela la paciencia de Dios en buscar un remanente. Noé y su familia no representan una elitización excluyente, son el inicio de una nueva posibilidad para la humanidad. En términos cristológicos, esa posibilidad encuentra su cumplimiento en Jesús, quien viene no solo a juzgar, sino a ofrecer perdón y vida restaurada. La imagen del arca, por tanto, encuentra su pleno sentido en la persona de Cristo. Él es el refugio que acoge, la vía que restaura y la promesa que asegura continuidad salvífica. Esta es la esperanza que mantiene el tono pastoral de la advertencia. La llamada al arrepentimiento es siempre una llamada a la gracia. Antes de concluir, volvamos a una advertencia hermenéutica. Cuando hablamos de Tamim respecto a Noé, no estamos promoviendo una lectura genética reductiva. Tamim expresa integridad relacional y fidelidad en el marco de su familia y su comunidad. Su papel como remanente es teológico, preservar la posibilidad de la promesa, no reivindicar una superioridad racial o biológica. Esa distinción evita caer en peligros ideológicos que la Escritura jamás avalaría. El relato del diluvio, con su violencia y su misericordia, nos interpela a actuar hoy con responsabilidad. No podemos permitir que la fascinación por relatos antiguos nos convierta en pasivos frente a la injusticia contemporánea. Si la historia antediluviana nos advierte sobre los peligros del poder sin freno, la esperanza cristiana nos impulsa a construir estructuras de equidad y a aplicar la tecnología con límites morales claros. Es hora de preguntarnos: ¿estamos edificando arcas de obediencia que protejan a los vulnerables o estamos participando de sistemas que reproducen las mismas dinámicas de opresión? Al final, la voz profética del texto nos deja con una decisión que no admite indiferencia. Hay 2 tipos de respuesta: la que confía en su propia fuerza y se queda fuera, y la que reconoce la necesidad de entrega y permanece dentro de la obediencia.
Jesús mismo nos recuerda que los días de Noé serán reflejo de su venida, Lucas 17:26, y en esa imagen está la promesa de que la elección tiene consecuencias eternas. La invitación cristiana es clara: entrar en la historia de la redención, asumir la fidelidad como práctica y participar en comunidades que testifiquen del reino. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a una acción concreta. Busca la palabra. Lee Génesis 6:9 con ojos de orante. Consulta a tu pastor o a tu comunidad de fe para dialogar sobre estos textos. Y coloca tu confianza en aquello que Cristo ofrece como arca verdadera. No se trata de respuestas fáciles, sino de un camino de arrepentimiento, gracia y compromiso ético. Si este tema te ha parecido edificante, comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar una advertencia con esperanza. Suscríbete para más enseñanzas que exploran la Escritura con cuidado hermenéutico y pastoral. Acompáñanos en la tarea de discernir nuestro tiempo a la luz de la historia sagrada. Y sobre todo, decide hoy dónde estarás cuando las corrientes del mundo muestren su fuerza. Dentro del arca de la obediencia, o fuera, creyendo confiar en lo que solo parece invulnerable. Que la esperanza que brota de la promesa de Dios nos impulse a vivir con integridad, a proteger a los vulnerables y a poner la ciencia y el saber al servicio de la persona creada a imagen de su Creador. Hay una línea que atraviesa la historia: corrupción y juicio, remanente y restauración. En Cristo encontramos el cumplimiento de la promesa. En Él, la verdadera y última arca para todos los que creen.